Estuvo muy bonito, muy, muy ¿Por bonito. qué? Porque a veces actuamos con ellos, pues de verlos como son, pues uno los trata muy diferente, Ujú. ¿sí? Así sea niño o sea persona adulta. Digamos, cuando uno está en los centros comerciales, que el vigilante, que he visto que hay vigilantes en silla de ruedas, pues uno trata a veces como de colaborarles, de pronto llevándole la silla de ruedas o algo así, pues ellos ya como que dicen, no, yo puedo solo, yo, sí. Mm. Entonces uno como que todavía no está consciente de eso. Súper, señora Eli. Muchas gracias, muchas gracias. Marisol, que manda corazones. Cuente, Marisol. Profe, pues muy chévere, chévere porque pues yo cuento con una hermanita que tiene una discapacidad Ajá. pues de que todas las personas los tratemos como tal, que no como que nos sintamos que son diferentes, son iguales y hasta a veces son mejores personas que nosotros que tenemos todo nuestro cuerpo o nuestras habilidades a un 100%. Es muy emotivo. Súper, súper, Mari. Muchas gracias por compartirlo. Ros, está silenciada. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola. para todos. Hola. Bueno, pues digamos que sí lo hace recapacitar a uno mucho y también me hace caer en cuenta de que en algún momento dije le voy a ayudar a un niño y él me dijo, no, no me ayudes. Entonces de ahí aprendí que siempre que voy a abordar a una persona por alguna razón, digo, ¿quieres que te ayude? Total. Está bien. O sea, porque si uno siempre va, ven, te ayudo. No, venga, yo puedo solo. Hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué nota? Esos son paradigmas. Muy bien. Súper. Bueno, pues siendo las 5 de la tarde, Erika, bienvenida. Extrañada tu cámara. Súper bienvenida a este espacio para todas. Muy bienvenidas a este lugar de encuentro. Vamos a tener dos sesiones maravillosas, espectaculares. El día de hoy vamos a estar muy conectadas pues con el espacio. Agradecemos mucho que por favor se conecten con el aquí y el ahora. ¿A qué nos referimos con eso? Sabemos que estamos en el celular y nos llega la entrada de WhatsApp, o sabemos que estamos en la casa y nos hablan y nos dicen y entonces nos perdemos, pero estas dos sesiones van a ser muy, muy importantes. Entonces díganle a sus familiares, a las personas que están en la medida que se pueda, en la medida que se pueda, porque yo sé que hay cuidadores que tienen niños en este momento. em, Casi como que están en una cita médica. O sea, estamos aquí, no me moleste porque uno cuando está con el médico no contesta llamadas. Entonces, en la medida de lo posible, súper que estén muy conectadas con el espacio. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro espacio y hoy las invitamos a todas a traer un objeto, espero que todas lo hayan traído, que es una plumita que iba en su tula, para quienes tienen la tula y quienes no, arránquenle la pluma a pollo. No, mentiras, qué pecado. Hay muchos donde pueden regalar la pluma. Entonces, tomen su plumita. En los jardines normalmente tenemos plumas, ¿no? Tenemos este elemento. Y entonces les voy a pedir que porfa eh, nos cuenten en el chat si tienen, como todos no tienen la cámara abierta, por favor, me cuentan, ya tengo mi pluma o, bueno, me digan sí, ya, Marisol, gracias. señora. Señora, Yo quería pedir excusas, lo que pasa es que pues estoy por acá en Orrillas con mi hija, entonces pues no puedo conectarme, y pues el no, internet no, no, no me deja el tranquila. micrófono, pero entonces hoy sí no puede traer la pluma. Me adelanto para la próxima bien, bien, pero pues voy a estar No, muy al pendiente de la no clase. te preocupes, atiende a tu hija tranquila, no, no te afanes, hay cosas que son muy importantes y estar con los hijos es muy importante. Entonces, si necesitas Vale, muchas desconectarte, gracias. tranquila, no te Yo, afanes. yo voy, yo voy en la calle, pero ya por ahí en 10 minutos llego a la casa. Listo, señora Yolanda, coja por ahí una pluma, yo. Coja una pluma y llévesela para la casa. Listo, entonces, todas con su pluma ahí en el chat me escriben, las que no, tranquilas, lo entendemos perfecto. Escriba, sí tengo la pluma. Muy bien, allá la pluma, muy bien la pluma. Listo. Cuéntenme qué significa la pluma. Ustedes ven esto y qué se les viene a la cabeza. Levanten la mano o abren el micrófono. Suavidad, Suavidad, ajá. ¿Qué más?
¿Qué más Tal vez, extraña? La delicadeza. Libertad. tal ¿Qué vez más? cuando pasa la pluma por la piel se eriza uno. Uy, muy bien, siento como, uy, como que a unos les dan cosquillas, como que a otros no. Ay, sí, Delicadeza, porque si uno de la delicado. pasa mucho cuidado. Es sumamente frágil, ¿no? Ella solita es frágil, es sumamente frágil. Imagínense que esa pluma, ¿sí? Vino quién sabe de dónde, ¿no? Y quiero comenzar con esta pluma, pues porque parece una cosa muy ligera, muy frágil, ¿no? Pero es una cosa perfecta, es un elemento perfecto de la naturaleza, ¿sí? Gracias a esa pluma, pues muchas aves logran sostenerse, ¿no? Ese es su elemento para sostenerse, ¿no? Este elemento las hace más libres, decían por ahí, más sueltas, como más livianas, ¿no? Este elemento hace, digamos, que ellas puedan ir más lejos, ¿no? Y hoy quiero con esa pluma, ¿sí? Que piensen un poco en que aprender no necesariamente es llenarse de muchas, muchas cosas y ahora nos van a enseñar esto y ahorita se acaba este módulo y sigue el otro y entonces ahora toca mandar otras tareas y ahora toca ir el 25 a las 8 a ver a Diana y a Ángela hoy, Dios mío, ahora sí, mejor dicho, esta pluma se puso pesada, ¿no? Sino que recuerden que a veces la pluma también significa soltar, viajar ligero, viajar libre, ¿cierto? A veces hay que soltar ideas. Ah, yo tenía esto y yo creo que esto es así y esto es así. Por así. A veces no las ideas que no se me vienen, son cosas viejas que yo he acumulado hace 50 años, 20, 30, 40, los que tengan su Mercedes, y tengo que venir a nuevos conocimientos. Entonces, ¿qué quiero invitarlas? Allí donde ustedes están, mientras va a sonar una melodía, van a cerrar sus ojos, aquí nadie las va a ver. Si quieren, cierran su cámara para que estén más tranquilos. Pero las voy a invitar a que pasen, como decía Jamiecita, esa pluma, ¿cierto? Hoy han tenido un día, fuertísimo. Entonces, he tenido unas ganas de pelear con más de uno, pero me las he aguantado. Entonces, voy a permitirme, ay, sacar esos pensamientos y dejarlos volar. Voy a sacar esas cosas que he pensado hoy, las voy a soltar. Hoy he tratado de decir cosas que tal vez no quisiera decir. Hoy grité harto. Y, ay, no, no quiero gritar más. No me nace gritar más. ¿No? Hoy quiero, ay, soltar lo que vi, ¿cierto? Como estas cosas de las familias, estas cosas que pasan en mi familia, estas cosas de mi casa. Y hoy quiero soltar. Es que usted, le invito si quiere, apague su cámara, escuche la melodía y dése un tiempo para soltar, tomar aire. Soltar y pasar su pluma suave. Conecte con este tiempo para usted. Deje que estas ideas sobre usted misma salgan. Ay, yo sí soy bien olvidadita. Ay, es que este tema yo como que nunca voy a cambiar. ¿Qué se ha dicho sobre usted misma? Déjelo irse con la pluma. Saque de su rostro. Estoy cansada hoy. Es viernes. Ay, me voy a dormir, no quiero hablar con nadie.
traiga descanso a su vida. Respire conmigo, tome aire, sosténgalo, suéltelo lentamente, como si estuviera apagando una velita. Apague la velita, sople la pluma, que logre moverse un poquito solamente. Ahora va a consentirse con esa misma pluma. Esa pluma que sirvió para sacar, ahora va a ser una pluma que va a servir para consentirse, para regalarse un momento de alegría, para pasarlo en sus manos, para sentir la delicadeza, la suavidad en sus palmas. Que le hace cosquillas, que le hace sonreír. Y lentamente va a abrir sus ojos suavemente y va a conectarse aquí y ahora con este espacio. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estuvimos? ¿Se durmieron? Levante la pluma la que se durmió. Relajadas. La señora Eli se durmió, no, señora. Muy relajadas, buenas tardes. Hola. Muy ¿Cómo están? relajadas. Bueno, muy bien, esa era la cosa. Vas a guardar esa pluma porque esa es para ti. Esa te tiene que recordar que hay momentos en que necesitas parar y necesito pasarme la pluma. Necesito ir conmigo misma a darme un momento de descanso. ¿Sí? Súper. Y la vamos a guardar porque al final de la sesión la vamos a conectar con otra cosa. Listo, vamos a empezar nuestro espacio de hoy. Miguelita, ¿tienes ahí la presentation o la presentation? Sí, ya la pongo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy es un día súper, súper, súper pedido por ustedes, además. Ha sido en sus encuestas un espacio donde se ha pedido mucho hablar de este tema. Y hoy vamos a hablar vamos a tener dos sesiones en las que vamos a fortalecer la educación inclusiva. Hoy va a ser la primera parte y el otro viernes va a ser la segunda parte. Vamos a hablar exclusivamente de discapacidad. ¿Listo? Vamos a hablar específicamente de discapacidad porque fue en el ranking de los temas que ustedes propusieron en sus encuestas de satisfacción y en sus encuestas de asistencia, en su asistencia, ponían mucho eso, ¿no? Como el, la importancia de la discapacidad, qué hago si tengo un niño con discapacidad, cómo me muevo con la discapacidad en tal cosa, qué pasa, qué hago, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de eso. Para eso, entonces, antes de poder entrar a ese punto, quiero que me cuenten cómo les fue. Y Anita, si quieres, vamos a las 5. ¿Cómo nos fue con los retos de esta semana? Yo leí cosas bellísimas de las que mandaron sus tareas. Muchas gracias por ser tan juiciosas. Quiero que una o dos personas nos comparta a todo el equipo cómo nos fue en las sesiones de esos retos de familia. ¿Quién se anima a contarnos? Anímense, ya estamos relajadas. Dale, Mari. Pues a mí me fue súper chévere porque a veces uno no se imagina, ¿verdad? Que los papás sienten como esa gratitud tan grande con uno, como que pues nosotros literal, digamos, uno llega a la hora que lo entregan, a la hora que se van, no es mucho lo que uno comparte, pero pues que tienen como muchas cositas de uno ahí buenas y la comunicación se ve que chévere, o sea, actuamos como mutuamente, como mano a mano con ellos, muy chévere.
¿Cómo les fue? Gracias, Mari. ¿Cómo les fue empezando la conversación, reconociendo los avances de los niños y las niñas? ¿En qué cambió la historia de la comunicación con las familias? ¿Quién quiere contar? Varias me contaron en sus retos, nos contaron ahí con sus retos enviados. ¿Quién se anima a contar? Muchas escribieron en los retos, había un reto y era, como póngase un reto conjunto, hable con una familia, sí, prepare lo que va a decir y luego hágalo y cuente cómo le fue, ¿no? Y muchas, muy juiciosas, empezaron hablando de esta semana el niño logró esto y esto. Vivo, ¿cómo te llamas? Vivo Y38 5G. ¿Quién es? Creo que es la señora Gloria Gloria. Hernández. No me sale porque no saldrá mi nombre. Vivo, vivo. Buenas tardes. Vivo. Hola, ¿cómo te Bueno, fue? Cuenta. pues la verdad, yo tengo una familia que hasta me dejó el niño a las 8 de la noche. Sí. Entonces, sí me tocó tomar muchísimo en cuenta la clase pasada, que fue la que hablamos de hablar con las familias, de introducir, o sea, meterlas en el cuento del jardín Mm, y en el cuento de cómo le está yendo al niño, porque ujú. están estas falencias, porque está lo otro. Entonces, lo primero que yo, pues, como su merced dijo, un cafecito, una empanadita, algo para, Uy. algo para, como es, como romper hielo, por decirlo así, que no se sientan agredidos, sino Eso. se sientan que venimos como para formar el Acogidos. niño, acogidos. Eso. Entonces yo le dije que pues, o sea, pues, la citación más que todo fue para ellos dos, porque el Ujú, niño no puede estar acá hasta después de las 4 de la tarde. Eso es la orden de nosotras, ¿no? ujú. Sí. Entonces, si eran las 8 de la noche, a mí se me subió el agua, la bilirrubina, uy, no me dio de todo. Pero bueno, yo me calmé, respiré y le dije que después hablábamos. Entregué el niño y cuando lo cité, ella me explicó que se le había dañado Yo le dije, papi, explíqueme qué pasó, por qué me dejaron el niño hasta esa hora. Yo soy una persona tan consciente que les estoy hablando, les estoy explicando. Quiero que ustedes me expliquen, porque mi deber y hacer es haber llevado al niño a bienestar familiar, porque, Ujú. porque es la ruta que yo debo seguir. Pero De primero acuerdo. quiero escucharlos. De acuerdo. Entonces me dijeron Súper. que se le había dañado la moto, que la mamá estaba desesperada, que se les fueron los minutos, bueno, mil cosas que ellos Ujú. me explicaron y yo, bueno, pues o sea, ya es entendible. Entonces, a la próxima busquen un teléfono, llamen, expliquen, porque uno no es sabio de que De dejar un niño acuerdo. que a las 8 de la noche y nadie diga nada. De acuerdo. ¿Y cómo te fue después de la conversación, la empanada, el cafecito? ¿Cómo Ah, quedó la súper, relación? súper. Ellos tomaron las cosas muy, sí, profe, usted tiene razón. Disculpe, a la próxima vez avisamos. Muchas gracias por tenernos al niño. Le dije, pero que no se vuelva a repetir. Ujú. Por favor, porque si se vuelve a repetir ya es o sea, De no sería acuerdo. Es normal otra para mi ruta. concepto. Sí, de Sí, acuerdo. no, que sí, Súper. y se les hizo firmar un compromiso. Ujú. eh, bueno, pues primero, lógicamente, uno que no se sientan agredidos, sí es una palabra muy importante, que no se sientan que nos llamaron a regañar, nos llamaron a- Eso. o sea, la profe Fíjate está que sentida porque le dejamos el niño hasta tarde. exacto. Entonces, Entonces, no, fíjate que entonces, hiciste algo maravilloso, Yolanda. Gracias por compartirlo, porque creo que Gloria, Gloria, resumiste, Gloria, perdóname, Gloria, hiciste una cosa hermosa que fue resumir toda la clase que tuvimos la sesión pasada. O sea, hiciste empatía ante una situación que por supuesto que a ti te desborda, pero no lo escogiste ese mismo día, le dijiste, venga para acá y como así mañana no lo recibo el niño. No, 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 se los entrego y luego hablamos, yo me calmo, ¿no? La pluma, me calmo. Y luego conecto, ¿verdad? Conecto, lo siento, los engancho, comparto lo que está pasando, llegamos a acuerdos, trabajamos con esto y seguimos adelante. Esa familia va a seguir súper enganchada y súper conectada contigo, con tu jardín y digamos, es un excelente ejemplo para compartirlo ahorita. Gracias con el proceso que vivimos. Muchas gracias. Como Glorita ya
nos dio todo el contexto, pues no voy a darle ingreso a alguien más para que no nos borde el tiempo. Entonces, muchas gracias, Glorita, por eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? El propósito nuestro, Miriam, si quieres pasar al siguiente, será fortalecer, ¿sí? El conocimiento básico que tenemos en educación inclusiva. Nosotros tuvimos una sesión en el marco de educación inclusiva, ¿verdad? Que está en su cartilla. Por eso tiene usted unas hojas blancas que iban con su cartilla. Esas hojas blancas las puede anexar a su cartilla, puede graparlas, puede ponerle clic para que en la sección donde estaba la educación inclusiva, que fue la segunda sesión, puedan poner ahí adicional lo que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, vamos a profundizar más en lo que es específicamente cosas de educación inclusiva, de cosas que ustedes mismas mencionaron. Nosotros en Asombro trabajamos desde lo que ustedes muestran y dentro de sus solicitudes o requerimientos, hablaron de cómo trabajar específicamente con niños con síndrome de Down, con trastornos, ¿sí? Y alertas en el comportamiento. Hay niños y niñas que escribían como con desafíos en la autoridad, ¿cierto? Y digamos que en este caso, el trastorno del espectro autista. Entonces, eso es en lo que nos vamos a centrar para la sesión de hoy. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? ¿Soy clara? Dedito arriba a los que no tienen la cámara abierta para que yo pueda saber que van conmigo. Entonces, para eso vamos a hacer dos ejercicios de entrada. Y es que lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver un videíto. Bueno, vamos a ver un videíto que quiero compartirles. Ah, bueno, Miguelita, yo lo tengo aquí. Si quieres, lo proyecto. Sí, listo. Sí, de una. Entonces, voy a proyectar este video porque quiero que hablemos de lo primero que necesitamos hablar todas las personas cuando eh, nos enfrentamos al concepto o al término de discapacidad y es al concepto de paradigma. Vamos a hablar de paradigma. Es lo primero que necesitamos entender en el marco de la educación inclusiva y es paradigmas. Entonces les voy a mostrar algo. Primero, díganme quién me dice qué es un paradigma. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra paradigma? Suena como enredado, como raro, como que. ¿A qué les suena paradigma? ¿Un patrón? Un patrón, Es como bien. una barrera. Una barrera, ajá. Ok. ¿Qué más les Miedo a, suena paradigma? como miedo a algo. Miedo, ajá. Miedo Ah, a sí, algo. es como un patrón, algo así, sí. ¿Un Un obstáculo? paradigma es patrón. Listo. ¿Obstáculo? ¿Un qué? ¿Obstáculo? Un obstáculo. Ok. Un paradigma, un obstáculo, una barrera, una línea. Van a ver este video y vuelvo y les pregunto lo mismo y me cuentan en qué les cambia la perspectiva. A verme. Lo voy a poner sin audio y voy a ir adelantando partes porque es un poquito largo para que ustedes por favor se fijen muy bien en las imágenes. Voy a hacer pausas hay unas partecitas que están en inglés, entonces se las voy a traducir para que las puedan ver y luego volvemos a compartir qué significa. Ahí ven mi pantalla, por favor, confírmenme. Sí, señora. Listo, gracias, Miguel. Sí, Sí, señora. señora. Gracias, gracias. No se me vayan a dormir. Por favor, tinto para estas mesas. Listo. Quiero que se fijen sobre todo en las acciones de las personas. ¿Ok? Aquí. ¿Qué quiere decir? Fíjense las gafas con las que ella está en esta reunión. ¿Mm? Ella está diciendo algo. Yo no soy capaz. Ujú.
Voy a adelantarlo aquí un poquito. Estas gafas dicen, este equipo no puede ganar. O sea, este señor está diciendo, no, este equipo no la va a lograr. Ella está diciendo, esto es imposible. ¿Sí? Y quiero mostrarles algo adicional. Todos tienen una forma de ver ciertas, las situaciones, en este caso, laborales. Y quiero mostrarles uno final. Este de aquí. Él es el papá de los dos niños que están ahí. Fíjense el hombre que está parado, el hombre negro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué está pasando con él? Tiene sus dos hijos para allá y para acá, viene con la corbata abierta. Y ella deja a los niños ahí en el Transmilenio, que corran para allá y para acá, le jala a usted el bolso, el pelo, le quita la moña. ¿Usted qué piensa? Que viene estresado, que viene con problemas. Viene con problemas. ¿Y por qué no les dicen a los niños, Pati? Por lo mismo que él está, de pronto, no sé, yo me imagino que es del trabajo, que viene o que no pudo, pues si es que lo estamos viendo lo del video, entonces que no le salen las cosas bien, y aparte los niños ya no saben ni qué hacer. Exactamente, de acuerdo. ¿Quién más se atreve? O sea, yo pensaría que está, pero no está. O Ajá. sea, está en su mundo. Él está ahorita como en su mundo y lo demás como que, así sean los niños, los hijos de los que estén para allá y para acá, pues no les está poniendo esa atención. Sí. Y como es hombre, no está la esposa, pues claro, los Ingridita chinos se tiene la la bailan. mano levantada. Ingrisita, Buenas tardes. Él hola. tiene una preocupación y pues no lo deja pensar en absolutamente nada más, sino en lo que él está pensando hacer. Ok, tiene una preocupación. Gracias, mi Ingrisita. Y Dalí, y llegó Jainisita. Buenas tardes. Hola. Él puede estar pasando situación que pasan muchas personas y de pronto de tantas cargas porque Ida, no te escucho bien. ¿Soy yo? No creo que Se somos escucha todas. entrecortado. Sí, no se escucha bien. Ida, no se escucha bien. ¿Quieres compartirlo por el chat? Pero creo que alcancé a dejarte como que está pasando por algo. Si quieren pueden seguir escribiendo en el chat. O si apagas tu Bueno, cámara a ver si te escuchamos mejor. señora, entonces. Apaga tu cámara, a ver. Ahora sí habla. ¿Qué? No, corazón. No, te tocó por chat. Ah. Jamisita.
Bueno, yo lo digo como en mis palabras, está bien, está pensativo, que pues uno tuvo un super día y pues no está como enfocado en sí. Claro, si yo veo ese señor y los niños para allá y para acá, y el señor con la corbata abierta, yo dije, no, este señor, si es que no le importa, pero nada, mire, esos niños bien desesperantes gritando para allá y para acá, molestando a la gente y a él ni le importa, ¿cierto? Esa es mi forma de pensar. Resulta que este señor, lo que está diciendo en el audio ya, es que le pregunta, caballero, ¿esos son sus hijos? Y él le dice, sí. Dice, ¿ve que está molestando a las personas? Y dice, sí. ¿Y por qué no hace nada? Y él dice, porque no sé qué hacer. Mi esposa acaba de morir y no sé cómo decírselo a ellos. ¿Mm? Entonces, fíjense que voy a dejar de compartir aquí mi Dianita para que puedas poner la presentación. Esto hace parte de lo que es un paradigma, ¿sí? Nosotros tenemos ideas, tenemos supuestos sobre todo en la vida. Ujú. Y desde esas ideas y desde esos supuestos es que nosotros actuamos. ¿Mm? Si quieres la siguiente, Midianis. Entonces, ¿qué es? Para que tomen nota y lo pongan ahí, un paradigma, para que puedan ustedes entenderlo mejor. Y es que el paradigma, siguiente, Midianita, es un conjunto de creencias o de valores o de prácticas o de ideas, ¿cierto? Que tienen las personas o las comunidades frente a algo, frente a una situación, frente a un problema. Sí, hay paradigmas. ¿Mm? Hay paradigmas de todo tipo, colectivos o individuales. ¿Mm? Y esos paradigmas son las gafas con las que nosotros vemos la realidad. Esto que veíamos antes de iniciar y es, ay, esa persona con discapacidad, pobrecita, ella está solita, ella no le funcionan las piernas, yo le voy a empujar la silla de ruedas. ¿Ven? Ese es un paradigma, porque yo creo que ella es pobrecita y que necesita mi ayuda y que yo soy una buena ciudadana y una buena peregrina si le empujo la silla. Eso es un paradigma, es los lentes, las ideas desde las que yo hablo o desde las que yo hago las cosas que hago, desde las que pienso las cosas. Por ejemplo, si llega un niño a mi entorno y él viene con desnutrición, pobrecito. Yo trato de que coma y coma y se lo hago licuado y le doy 2 porciones y le doy 2 huevos y le doy fruta por la mañana, a mediodía, en 3 horas, más tardecito otro poquito, le echo otro poquito más. ¿Por qué? Porque él tiene que subir de peso, pobrecito. ¿Mm? Entonces, los lentes, lo que pensamos es lo que nos lleva a actuar. Y hay dos clases de paradigmas, que es lo que ustedes están viendo en pantalla. Hay un paradigma social y un paradigma personal. ¿Mm? Y cuando vamos a hablar de discapacidad, esto es muy importante. Entender que yo tengo paradigmas, creencias, porque pertenezco a una comunidad específica. Por ejemplo, puede haber una creencia en una comunidad, ¿sí? Ejemplo, en donde en diciembre, el 31 de diciembre, yo me como 12 uvas y por cada uva pido un deseo y el otro año me va a ir re bien. Y eso lo hacemos en mi familia, toda la familia, todos los años y compramos 2 bultos de uvas. ¿Mm? Esa es una creencia colectiva, ¿sí? Hay una creencia personal. ¿Sí? La creencia colectiva normalmente se mantiene. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa lo mismo. Un grupo indígena cree que cuando nace un bebé debe sumergirlo en el agua y volverlo a sacar. ¿Para qué? Para que lo abrace
la madre tierra y le vaya bien. Y eso es una creencia colectiva que practican todas las personas de esa comunidad de aquí en adelante. Un paradigma personal. Yo creo, no, que para que yo esté mejor de salud, debo comer bien, hacer ejercicio y dormir bien. Pero me encuentro en el camino que el doctor me dice, sí, comer bien, pero tiene que bajarle a la grasa, a los embutidos, a la papa, al arroz, ¿no? Entonces dice, ah, caramba, entonces me tocó cambiar esto por mi salud. Ahí puedo cambiar una creencia porque tengo una información externa que me ayuda a hacer ese movimiento de paradigma. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto, chicas? Porque para los niños, para hablar de educación inclusiva, nosotros tenemos que movernos de una manera distinta en nuestra cabeza. Tenemos que cambiar las ideas y los preconceptos que tengo sobre la discapacidad, sobre los niños y las niñas que tienen alguna particularidad específica, ya sea biológica o transitoria, para poder actuar adecuadamente. Si sigo con preconceptos e ideas que no son adecuadas, simplemente voy a hacerles más daño a ellos y voy a hacerme daño a mí misma. ¿Por qué? Por esos mismos conceptos que tengo. Fíjense, no les, creo que sí ustedes saben, pero con Dianita nosotras somos asesoras en el Instituto Nacional para Sordos. ¿M? Y eso nos implica que tengamos que relacionarnos con personas sordas, personas que tienen la forma de comunicarse a través de la lengua de señas colombiana. Cuando entro a este lugar, la única seña que yo tenía era gracias. ¿Sí? No más. ¿Y cómo hacía yo para comunicarme con ellos si yo no sabía su lengua? ¿Sí? Pero además cuando entro a hablar con ellos o entro a conectarme con ellos, me doy cuenta que son pilísimos, que son unas personas brillantes, pilísimas, amorosas, tiernas, hermosas. Ir y ver a los niños y las niñas sordas, escucharlos, reírse, gritar, emocionarse, me cambió mi perspectiva de pobrecitos a wow, qué potencia hay ahí. ¿Mm? Entonces, esto solo para ilustrarles que los paradigmas son formas como tenemos de entender a los otros, pero que esos paradigmas personales pueden ser cambiantes, pueden cambiar. Y el paradigma social se trata de mantener porque hay una colectividad, hay una comunidad que cree en eso mismo. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? ¿Soy clara? Y Dalí, tienes la mano levantada. ¿Tienes una pregunta? ¿Algo? Creo que se le quedó levantada en la Te, sesión. te va a dar como túnel de carpe. Listo, gracias, Ida. Mari, gracias. Pati, gracias. Listo, perfecto, Dianita. Bueno, entonces, con esta introducción que nos hace Angelita, vamos a preguntar frente a qué mirada o qué visión tengo yo de estos 4 títulos que vemos allí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el síndrome de Down? Cuéntenos qué es el síndrome de Down. Levante la mano, por el chat también lo pueden escribir para que nos digan qué mirada tienen o qué paradigma tienen del síndrome de Down. Cuéntenos, por favor. También se vale decir no sé. Sí, también. ¿Listo? O sea, como que ustedes digan, no, sabes que no tengo ni idea. Yo sí he escuchado eso, pero no sé. Entonces, quien quisiera, tranquila, y si no, en el chat la leemos. Entonces, ¿qué es el síndrome de Down? ¿O qué es el trastorno del espectro autista? ¿Qué es el trastorno del comportamiento específicamente en el desafío a la autoridad? ¿Y qué son las dificultades de integración sensorial? Cuéntenos en el chat, si no, como dice Angelita, también se vale decir no sé, porque de eso depende también el ejercicio de hoy
que estamos buscando y es empezar a cambiar esa perspectiva frente a estos cuatro, digamos, inicial eh, procesos que se están dando. Marisol, cuéntanos. El TEA es un trastorno de déficit de atención. TEA es trastorno del espectro autista. ¿Lo conocíamos así o cómo lo conocías? Sí, espectro autista, sí, hasta hace poquito pues entendí lo del TEA, o sea, que significaba el espectro autista TEA, que es como un déficit de atención, O sea, pues según para el ti, medio conocimiento. ajá, o sea, para ti el TEA tiene que ver con déficit de atención también, ¿sí? Sí, señorita, déficit de atención. Ok, listo. ¿Alguien más? Erika, Micrófono. el micrófono, Erika, gracias. Ay, perdón, sí. Creo que mi compañera se está confundiendo con el TDAH, que ese sí es el de hiperactividad y atención, porque el TEA Ok, pues sí se refiere al trastorno autista. Bueno, yo quiero aportar también sobre el síndrome de Down. Sé que es un tema genético, es decir, no sé, o sea, se nace Juan, con ¿sabe por este qué nacen tema. así? Tiene sus rasgos físicos que son muy evidentes generalmente en estas personas y que muchos tienen otro tipo de, o sea, sus condiciones no son solamente cognitivas, sino también físicas, entonces vienen afectados con su corazón, sus pulmones, y que en algunos su vida es muy corta. ok, ahí hay unas particularidades que nos acabas de dar de lo que puede causar el síndrome de Down. Listo. ¿Alguien más se tiene familiaridad con, por ejemplo, el desafío de la autoridad, que sería ese trastorno de comportamiento? No sabemos. Y lo que tenga que ver con dificultades de integración sensorial. ¿Listo? Entonces, si no hay más intervenciones, no he visto en el chat ninguna más. Hoy vamos a aclarar estos cuatro, puede decirse conceptos o particularidades, ¿cierto? De manera general, pero luego pasaremos a un ejercicio que nos va a aclarar muchas otras cosas. Entonces, dentro del síndrome de Down hay cuatro o tres cosas que queremos que queden supremamente claras. Y es la palabra síndrome, ¿sí? La palabra síndrome tiene que ver con muchas características que se afectan, ¿cierto? Por lo que pasa a nivel genético. Recordemos que el síndrome de Down, ya aquí, el síndrome de Down es una afectación al cromosoma 21. ¿Listo? Nosotros tenemos al momento de la división celular, nuestros cromosomas tienen que estar en pares iguales, ¿cierto? Entonces, hay un cromosoma que es el 21 que no tiene dos paticas, sino que tiene una patica adicional. O sea, ya tendría tres paticas. Y solo ese movimiento de esa patica genera un síndrome que afecta a ese bebé, ¿cierto? En todo el proceso de gestación. Que tiene cambios físicos, como lo decía Erika, si hay afectaciones físicas, biológicas a nivel corazón, a nivel, digamos, respiratorio y a nivel intestinal. Digamos, son tres cosas importantes que se afectan físicamente. Pero también el síndrome trae otro conjunto de características que afectan su desarrollo, sobre todo cognitivo y del lenguaje, ¿cierto? Aquí podríamos hablar de niños y niñas que presentan dificultades para aprender, digamos, al mismo ritmo que otro niño que no tenga el síndrome. Entonces, ese cromosoma también hace que se nos afecte toda la parte del aprendizaje para, digamos, dar respuestas al entorno. Y tiene también un proceso de relacionamiento social y ese relacionamiento social tiene que ver con ese proceso también de relacionamiento, comunicación y de un habla importante.
A nivel físico, ustedes pueden ver que tienen los ojos rasgados, ¿cierto? Que son de una estatura mediana, ¿cierto? No son tan altos. La mayoría presenta también una alteración a nivel de unión de cabeza y cuello, ¿cierto? Tienen como una protuberancia aquí atrás. Sus manos y sus pies, sus dedos son más cortos, lo que les dificulta, por ejemplo, todo el tema del agarre de pinza, ¿cierto? La mayoría logra agarre a mano llena. Entonces, todas esas características físicas componen un proceso integral en ese niño y en esa niña a nivel físico de movilidad también, porque la mayoría tiende a tener sobrepeso. ¿Por qué? Porque hay un desorden alimenticio, ¿sí? Entonces, eso también tiene unas afectaciones en sus articulaciones. Y en el tema de relacionamiento social son demasiado afectivos y emocionales. Entonces, al momento de entrar en este mundo, los ve de bebés y uno dice, qué belleza, son demasiado hermosos en ese proceso, pero al crecer hay que empezar a trabajar con ellos todo ese proceso afectivo y emocional porque pueden llegar a tener, digamos, barreras, ¿cierto? A tener decepciones afectivas porque se pueden, digamos, unir o quedar solamente con una persona y generar confianza con esa persona se va y él emocionalmente va a tener demasiados problemas al momento de interactuar con ellos. Entonces, por eso es importante desde muy pequeños ir equilibrando eso. Entonces, la palabra síndrome significa que tiene un conjunto de cosas, características físicas, cognitivas, de comportamiento que componen este proceso y deriva de un componente genético. No es hereditario en la mayoría de casos. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Sucede, ¿cierto? En esta división celular al momento de la gestación. Hasta ahí estamos claros en esas particularidades. Entonces, la mayoría de niños o niñas con síndrome de Down tienen afectaciones cognitivas, pero no todas al mismo nivel. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta eso. Listo. Ahora vamos con el trastorno del espectro autista. Aquí hay tres cosas también importantes y es la palabra espectro. ¿Sí? Referenciamos esta palabra espectro a los matices, por ejemplo, del color azul. Podemos ir del color azul oscuro y pasar luego a uno más clarito, luego uno más clarito, luego hasta llegar a un azul clarito cielo, ¿cierto? Entonces hay una gama de colores que nos puede, digamos, determinar en qué azul estamos. Eso significa espectro. Son los niños que pueden llegar a estar en el azul oscuro, pero hay otros que según sus particularidades están en un azul más clarito. Entonces, aquí hablamos de la segunda palabra que son niveles de apoyo. Hay tres niveles de apoyo. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Listo? Entonces, en esa gama de color azul puede estar mi niño con espectro autista. Muchas veces no es que los autistas o el autismo. Esa es una palabra que usábamos hace unos años a nivel médico, pero hoy nos dimos cuenta que no hay una manera, o sea, una forma única de ser autista. Hay diversidad de maneras de ser autista. Entonces, el nivel de apoyo tiene que ver con ese desarrollo a nivel cognitivo, a nivel del lenguaje y a nivel del relacionamiento social. Entonces, puede tener algunas características muy básicas, muy sencillas. Puede decir, es un autismo, un espectro autista de nivel 1, que su nivel de apoyo puede ser muy básico. Solamente, digamos, para avanzar en sus procesos de la lengua, ¿cierto? De la comunicación. Pero el resto, vamos tranquilos, se relaciona, no hay tantas dificultades. Cuando pasamos a un nivel de apoyo 2, por ejemplo, ahí ya hay unos temas de comunicación y relacionamiento social mucho más profundos, ¿cierto? Entonces, son niños que la mayoría empiezan a tener dificultades en la verbalización, ¿cierto? En el contacto y tienen también unas particularidades físicas. Por ejemplo, no sé si han visto todo lo que es el estereotipo del aleteo de manos, el saltar en puntas de pies, ¿cierto? En gritar, en alterarse cuando hay situaciones complejas a nivel sensorial, ruidos muy fuertes, luces muy fuertes, digamos que hay ahí
un componente. Entonces él necesita o ella un nivel de apoyo mayor. ¿Listo? Y hay un nivel de apoyo 3, que es ya, digamos, un espectro autista más complejo, ¿cierto? En donde ya todo el componente, incluso alimenticio, llega a tener implicaciones importantes en su relacionamiento y su cotidianidad, porque son supremamente sensibles y viene todo un proceso también sensorial que afecta su vida cotidiana demasiado. ¿Listo? Entonces van a tener más dificultades cognitivas, comunicativas, de movimiento, de relacionamiento, son los que ya llegan a autoagredirse, por ejemplo, porque es demasiado el proceso sensorial, o sea, como la estimulación sensorial que recibe su cuerpo, y se autoagreden para regular esas, digamos, alteraciones o esa estimulación sensorial. Entonces, son diferentes niveles de apoyo. Entonces, ya para un nivel 3, pues claramente yo ya tengo que utilizar otras estrategias y otras cosas para que, por ejemplo, la alimentación no llegue a ser un problema cotidiano para este niño o esta niña. ¿Listo? Entonces, importante y es un trastorno, ¿cierto? Que sucede a nivel cerebral, de conexiones cerebrales, y eso hace que el comportamiento sea afectado, sobre todo el comportamiento, sobre todo la comunicación. Pueden haber niños dentro del espectro autista demasiado brillantes, o sea, tienen unos niveles de inteligencia importantes que no siempre tienen discapacidad cognitiva, sino al contrario, llegan a tener unas capacidades muy, muy buenas y se fijan en ciertas cosas, en ciertos patrones. Por ejemplo, hay unos que son demasiado buenos con las matemáticas o muy buenos con el tema de la música, ¿cierto? O muy buenos en el tema, digamos, de construcciones y cosas, digamos, a nivel del manejo del espacio. Entonces, por eso es importante no categorizar autismo solamente, sino que hay diferentes niveles. Y sobre todo, la comunicación y el relacionamiento social. Entonces, mientras yo les voy hablando, la idea es que ustedes vayan pensando, sé que algunas ya tienen en sus entornos de cuidado niños y niñas que presentan estas particularidades, como dónde está ese niño o esa niña. ¿Listo? Bien, ahora vamos a pasar a qué es el trastorno de comportamiento y desafío a la autoridad. Entonces, aquí hay tres cosas que necesitamos saber y es que cuando hablamos de trastorno, hablamos de algo biológico que está afectando mi cerebro, ¿cierto? Mis maneras de conexión y de cómo el cerebro interactúa a nivel social, ¿cierto? Y cómo yo llego a tener unas alteraciones también que implican unas dinámicas diferentes. Es decir, no es lo mismo hablar de un niño que puede ser desobediente por pautas de crianza, ¿cierto? Porque su mamá o su papá lo deja hacer lo que necesite, no hay una norma clara, no hay, digamos, una figura de autoridad que acompañe todo este proceso de entender su entorno social, a hablar de un trastorno del comportamiento porque ya hay un componente biológico. Hay algo en su cerebro que está afectando su comportamiento. Los niños que tienen afectadas todo lo que tiene que ver con las normas sociales. Por eso hablamos del desafío a la autoridad. Y casi siempre aparece entre los 3 a los 5 años. Antes de los 3 años, pues el relacionamiento social seguramente es menor, ¿cierto? La comprensión que va teniendo este niño de su entorno es diferente, ¿cierto? Y más o menos hacia los 2, 3 años que sale ese proceso de egocentrismo, ¿cierto? Hay niños desde los 2 años que no quieren que nadie les quite su juguete, sino que es su juguete y es su juguete, a empezar a compartir con otros ese juguete. Entonces, ahí en ese momento empezamos a trabajar lo que son esas normas sociales y es el niño que desafía esas normas sociales, ¿cierto? Que tiene ciertos comportamientos que desafían quien acompaña en este caso al adulto, sobre todo al adulto, pero tiene que ver con ese niño cómo está entendiendo una norma social, porque su cerebro está recibiendo una información que no es capaz de procesar porque esas conexiones allí en el cerebro se están viendo afectadas. ¿Listo? Entonces, ahí hay un tema importante, es decir,
¿ok? Comportamiento ante qué, porque pueden haber niños que tienen unos comportamientos con unas personas específicamente, pero cuando tienen relacionamiento con niños de su misma edad, su comportamiento cambia. Por eso hablamos que es desafío de la autoridad, son esas figuras que de una u otra manera regulan su emoción y que utilizan límites o tienen límites para ciertos procesos. ¿Listo? Entonces, es un trastorno, no todos los niños desobedientes tienen un trastorno de comportamiento, sino que, digamos, son más un proceso de pautas de crianza. Y la otra palabra importante aquí es desafío a la autoridad, como lo expliqué, tiene que ver con ya ese relacionamiento con quien le pone un límite, le pone, digamos, una norma y como no logra procesar por qué y para qué uso esa norma, pues simplemente no lo hago. Hay niños que tienen este trastorno que son diagnosticados en la primera infancia o en la infancia y en la adultez pueden desarrollar temas psicópatas. ¿Por qué? Porque en ese relacionamiento social pues hay una insensibilidad. ¿Listo? Hay unos que presentan, por ejemplo, insensibilidad al dolor o a esa sensibilidad que uno como ser humano al momento de ver una situación difícil siente empatía, no desarrollan este proceso. Entonces, emocionalmente hay un caos en su cerebro que no le permite entender esas maneras de comportarse. Recordemos que Angelita nos hablaba de paradigmas sociales, de cosas colectivas, individuales. Entonces, este niño o esta niña tiene unos desafíos importantes en cómo incorporar todo ese proceso de las emociones. Muchas veces no logran identificar cuando tienen rabia, cuando están tristes, cuando, ¿cierto?, están alegres. Entonces, muy importante saber si mis niños realmente está teniendo un trastorno de comportamiento que ya implica un acompañamiento médico, neurológico, que necesita que su cerebro se equilibre químicamente y por eso las medicaciones o los medicamentos que les dan les ayudan en esa regulación para que el resto de cosas que pasan en su entorno puedan fortalecerse. ¿Listo? Entonces, ahí estamos. Y el otro también que vimos fue las dificultades de integración sensorial. Y aquí también hay tres palabras o tres cosas que queremos que queden claras. Integración. Integración tiene que ver con cómo mi cerebro y mi cuerpo logra articular lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo huelo, lo que yo, digamos, saboreo, cómo se relaciona también el cuerpo con el espacio. Hay niños, por ejemplo, con estas dificultades de integración sensorial que podríamos llamarlos torpes, todo el tiempo se está estrellando, se está cayendo, incluso nosotros como adultos podemos tener dificultades en integración sensorial, ¿cierto? Porque no nos enseñaron un poco a manejar el espacio, entonces me estrello con todo, todo se me cae, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver con mi percepción espacial, cómo yo me ubico en el espacio y cómo me muevo en ese espacio. Entonces, no es porque yo sea tonta o torpe, es porque mi cerebro a nivel de movimiento le cuesta entender el espacio donde está y hay ciertas particularidades frente al movimiento. Entonces, hay no solamente los sentidos, los 5 sentidos, sino hay unos sentidos corporales que me permiten a mí manejo del espacio, uno. Dos, la expresión corporal tiene que ver con dificultades a veces de integración sensorial que me cueste a mí decir las cosas o que me cueste expresarlas a nivel corporal. Hay un tema también de relacionamiento social, ¿cierto? Porque sucede que a veces la piel es un, digamos, un vínculo, un vehículo importante a mi cuerpo. Entonces, todo lo que yo siento a través del tacto es importante para yo reconocer el ambiente en el que estoy. Entonces, ese tacto, si se sobreestimula a un niño que tenga dificultades de integración sensorial, va a ser difícil, ¿cierto? En términos de sustancias, a veces en el mismo abrazo, el contacto físico con otros. Son niños que seguramente no les gusta que los abracen, ¿cierto? Que no les den besos y digamos, los pechichen mucho. Entonces, importante saber. Pueden haber situaciones de integración sensorial destinadas a una sobreestimulación
de los sentidos, o sea, no aguantan los ruidos fuertes y no solamente con el simple hecho de que se tapen los oídos, digo, ay, es autista, no, puede tener dificultades de integración sensorial y su cerebro no logra procesar esa estimulación auditiva, pero no presenta ninguna otra alteración o dificultad. O puede ser por falta de estimulación, es decir, insensibles. Pueden tener insensibilidad olfativa. Yo conocí una persona que desde que nació su olfato no se desarrolló. Entonces, ese tipo de cosas hace que ella tenga que integrar otras cosas de su cuerpo para poder, digamos, suplir un poco esa falta del olfato. Importante, diagnóstico. Son niños que sí necesitan ser diagnosticados. O sea, yo no puedo decir a simple vista, yo creo que no. Todo lo que hemos hablado depende de un diagnóstico, de un proceso que viene estando acompañado. Nosotras como cuidadoras, como educadoras, podemos alertar y decir, yo veo estas particularidades en X, Y, Z, ¿cierto? En Camilo, en Juan, en Sofía. A nivel de crecimiento y desarrollo, ¿qué tipo de acompañamiento estábamos haciendo a la familia? Ellos nos dicen qué está pasando a nivel de crecimiento y desarrollo, están yendo a los controles, lo dejamos pasar. Entonces, importante que podamos generar estos aspectos de claridad. Todas las 4 que les acabamos de contar, perdón, son diagnósticos, o sea, tienen que ser diagnosticadas. Yo no puedo partir de un supuesto. Si yo veo que hay una alerta en el desarrollo y en el aprendizaje, levanto la mano. Yo sé que no es fácil hablar con las familias, ya lo vimos en la sesión pasada, de qué manera yo puedo entrar a hablar con esa familia, pero pues la familia también va a tener un proceso de negación, es decir, no, mi hijo no tiene eso. Eso solamente le pasa a usted o pasa aquí en el jardín, en el entorno de cuidado. Pero muy importante que tengamos en cuenta como estas características. Entonces, igual nosotras les vamos a compartir un PDF, un ebook, donde está de manera mucho más amplia lo que les acabo de contar, pero lo hicimos en este ejercicio de empezar a conceptualizar para que esos lentes con el que yo estoy viendo a mi niño, a mi niña, con ciertas particularidades, empiece a estar un poquito más claro. ¿Listo? Hasta ahí estamos. Bien. Dedito arriba, algún comentario que quieran hacer ya para irnos al break. Yo quiero un comentario. Preguntas. Yo tengo una muñeca con parálisis cerebral. Mírela. Yo me llamo Milagros. ¿Cierto? Ella no se sienta sola, no camina, es parálisis cerebral espástica. Ajá. De lógica que ha sido un reto muy grande para mí porque es la primera muñeca que tengo con discapacidad. Y ha sido para mí una enseñanza muy grande para nosotros, pero es bastante complejo. Porque sí, hay veces uno sale a la calle, todo el mundo lo mira o se quedan mirándome como la niña, como cosas así. Pero pues eso me ha enseñado a mí, porque yo antes como que era muy, no sé, eso me ha enseñado a mí como a aprender más sobre los niños con discapacidad, ¿no? Así es. Pero entonces Modificaste tu paradigma. es algo, sí, al principio, hace muchos años, porque ya llevo 17, era como mal genio que subirme al bus y que todo el mundo me mirara que tenía 3, 4 niños. O sea, sí, yo decía, pero ¿por qué me miran? Y ahora me miran es porque llevo la muñeca y eso que en el físico a ella casi no se le nota. O sea, ella tiene microcefalia, tiene parálisis cerebral, pero de pronto ya cuando la ven que de pronto no mueve una mano, ella es más que todo el lado derecho, ¿no? Pero ha sido un reto muy grande para mí, muy grande. Yolanda, ¿cuál es tu pregunta? Pues como hablaron de las condiciones, pero no me hablaron de la parálisis cerebral. Perfecto, súper, listo, Quisiera como algo sobre la parálisis. perfecto, de acuerdo. Listo, entonces vamos a ir al break y vamos a entonces incluir ciertas características. Seguro ahorita
con el proceso que vamos desarrollando, pero estas 4 las seleccionamos por, digamos, todo lo que llegó a través de las preguntas que ustedes tenían particularmente. Pero sin problema, Yolanda, no lo vamos a desconocer. Importante también hablar un poquito ahorita de ello. ¿Listo? Entonces vamos a ir a break de 10 minutos. Al regresar, vamos a estar en salas divididas y vamos a hacer un ejercicio de salas importante, entonces para que por favor se conecten a tiempo porque van a haber 4 salas abiertas y en esas 4 salas abiertas pues la idea es que conversen con relación a los niños que hoy tenemos, ¿cierto? Con discapacidad. Si no tenemos, pues se puede adherir a una de las salas. Nosotros vamos a manejar o asignar las salas a las personas, pero sí me parece importante que puedan llegar puntual para que podamos hacer el ejercicio, ¿listo? Entonces nos vamos al break, nos vemos, son las 6:03, nos vemos a las 6:13, ¿listo? Buenas tardes. Hola, Niñecita, ¿cómo estás? Bien, Lidia. bien, bien, ya regresamos por acá. Muy bien. Ahí yo mientras tanto voy a aprovechar para echarle la cuñita de que voy a colocar en el chat la asistencia para quienes Gracias. se puedan ir registrando, por favor. Sí, nosotros también vamos a ir de una vez colocando la encuesta de satisfacción. Listo, entonces para quienes van llegando se van a ubicar en el chat la encuesta de satisfacción y el de asistencia. ¿Listo? Para que estén pendientes. Bueno, ¿Ya la ¿cómo enviaron? nos fue la idea, señora? ¿Ya la enviaron? Buenas tardes, profe. Hola. Sí, ya Nidiecita colocó en el chat el link de asistencia para que lo tengan ahí y ya ahorita enviamos la encuesta. Entonces, primero el link de asistencia y luego vamos a enviar la encuesta, ¿listo? Para que tengan el tiempo de hacerle el asistencia. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser el ejercicio de socialización? Como les decía, la idea es poder dar algunas participaciones de algunos grupos y que presenten a ese niño o a esa niña de la cual conversar. ¿Listo? ¿Y cómo lo vamos a presentar? Vamos a tener una estrategia de pregunta-respuesta. ¿Listo? Entonces yo voy a preguntar, la persona que va a presentar al niño o la niña del grupo responde. ¿Listo? Para que podamos darle mayor participación y no nos extendamos tanto en el ejercicio. Entonces, grupo 1, ¿quiere participar? ¿Tiene algún caso particular? Los que estaban en el grupo, ustedes no sabían en qué grupo estaban, pero ahí en la sala salían los grupos. En el grupo 1 estaba la señora Amparo, Andrea, Cristina, Diana Mabel y Dora López. ¿El grupo 1 tiene algún caso particular? ¿Sí o no? Y no seguimos con el siguiente grupo. Dianita, Sí, pues señora. Cristina nos hablaba de un niño que ella tuvo hace como 4 años, Sí. las cuales que Y no sé, tenía sí.
¿Sí van a Diferente. participar? ¿Sí? Ah, sí, Sí, señora. Sí, señora. señora. Listo. Entonces, ¿quién va a hablar? ¿Cristina? ¿Dónde está Cristina? Sí, señora, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Cristina. Hola, Bien, Cris. gracias. Listo. Entonces, atenta a las preguntas que te voy a hacer. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llamaba ese niño? ¿O cómo se llama? Samuel, Samuel. Ok. No sé si tu mamá vendría ¿Ya nunca no ahora está con contigo? No, señora, ya no, ya hace 2 años, 3 años que se fue de mi lado. Ok, listo. ¿Qué particularidad? ¿Tenía discapacidad? Sí, señora. ¿Qué tipo de discapacidad tenía o tiene? No me acuerdo en el momento, pero era una discapacidad leve que aún los papás no se habían dado cuenta que él tenía su discapacidad. O sea, Yo no la, tiene diagnóstico. no en este momento no me acuerdo, pero sí ella me trajo toda la historia clínica y todo, y ahí decía que era una discapacidad muy leve, la discapacidad que tiene Samuel. Ok, la discapacidad estaba enfocada ¿en dónde? ¿Cognitiva, de movimiento? De movimientos, tenía unos movimientos en sus manitos constantemente y habían momentos que eran muy repetitivos los movimientos en sus manitos. Ok, ¿Samuel hablaba? Cristina, ¿era algo así? Sí, señora, literal, literal, pero la mamá es una señora ya de cierta edad, mucho ya con una edad, y ella tenía ya 7 niños, entonces ella no había visto Listo, como el dilema que tenía, la discapacidad que tenía Samuel, ellos no se han dado cuenta, y el papá, un listo, chico de 20 años. listo. Ok, listo, Cristina. Señora, Entonces, estamos hablando posiblemente, esto es un supuesto, como no tenemos diagnóstico, ¿de qué tipo de discapacidad? De las que hemos conversado, ¿te cuadra en alguna de las dos? Síndrome de Down, trastorno del espectro autista o más bien una alerta en el desarrollo a nivel de integración sensorial. ¿Cuál de las tres? creo que la tercera, porque igual él hablaba, él socializaba con nosotros niños, pero no mucho. Por eso fue que yo también me di cuenta. Ok, o sea, tenía un relacionamiento. Entonces puedes pensar que puede ser un ejercicio o una dificultad de integración sensorial, por eso sus manos y sus movimientos eran repetitivos. Sí, señora, puede ser. Ok. ¿Qué le gustaba hacer a Samuel? Dibujar hojas, colores, le encantaba. Él le ponían hojas, le ponían colores y él era el niño más feliz que tocó en un momento a otro cubrir las paredes con papel craft para que él, para no, digamos, para no, que no lo raye la pared, sino para que él dibujara todo lo que quisiera, que ya hubo un momento a otro que los papás no estuvieron de acuerdo en eso, pero pues yo dije, pues déjenlo porque esa es la libertad de él y él lo se expresa así. Ok. Entonces tenía una Sí, fijación por el color, por dibujar y digamos que era su manera también de expresar seguramente lo que pensaba, lo que sentía, ¿cierto? sí, señora. Ok, listo. Entonces, voy haciendo estas preguntas porque la idea es entender que aunque haya o no un diagnóstico, nosotras sí tenemos que ir muy hilando muy delgadito en esas particularidades. ¿Listo? Gracias, Cristina. Entonces, vamos con el grupo 3. A ver, en el grupo 3 estaba Ingrid, la señora Janet, estaba Juanita, Juliet, Jenny. ¿Tenemos algún caso en el grupo 3? Hola, profe, sí, señora. Ok, listo. Entonces, cuéntanos, ¿quién va a hablar del grupo 3? ¿Juliet? Sí, yo. Listo, Juliet. ¿Cómo se llama el niño o la niña? Pues es un niño que yo tengo que se llama Jaden. Ok, ¿cuántos años tiene? 3. 3 años. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cuéntanos cómo es. Pues lo que yo le comentaba pues a mis compañeras era pues que él es inteligente, porque pues yo como les digo, uno digamos se coloca a hacer actividades con los demás niños y él sabe más digamos que otros niños, ¿Y ya por sabe qué? más. Ok, ¿y por qué para ti
es un niño con alguna particularidad? Porque él, digamos, en el lenguaje sí no habla bien. Ok, Él no habla bien. Cuando pues hace muchos ruidos y él se aturde mucho. O le dan, digamos, como crisis, no sé cómo decirlo, si sean crisis o... Porque él se pone a llorar, empieza a caminar para allá, para acá y grita y así, esas cosas. Para comer es complicado porque él solo le gusta, digamos, acá, nosotros les damos el desayuno y el almuerzo y solo toma sopa. ok, Él no le come nada más así, cosas sólidas ni nada, él no le gusta. Ah, y pues la mamá todavía le da tetero, eso es lo único que él toma, a veces, tetero. ok. ¿A qué le gusta jugar? Pues eso sí, digamos, cuando juega con los demás, lo que digamos así, con los juguetes o correr, cosas así, pero digamos si lo dejan de hacer, entonces se puede colocar agresivo. Hola, buenas tardes. Buenas, chao. Listo. ¿Tienes algún Bueno, diagnóstico del niño? sí, pues él es lo de espectro autista, y porque de igual manera él está ya diagnosticado porque la mamá, ella sí lo tiene en control. Ok, listo. Entonces tenemos un niño de espectro autista, posiblemente nivel de apoyo 2, ¿cierto? Porque está Sí, señor. presentando ciertas particularidades más allá, o sea, necesita unos apoyos mayores en todo el anclaje del lenguaje, del habla, ¿cierto? Y de la regulación emocional y de Sí, integración señora. social. ¿Listo? Entonces, importante que vayamos centrando en dónde pueden estar los niños que tenemos. Listo. Gracias, Juliet. Vamos Bueno, con un tercero. Escojan ustedes la sala, no sé, Angelita, la 5, la 6, la 2, la 7. Dame la 7. Listo. En la 7 estaba Solange, la señora Gloria, Jamie, Joana, Rosso y Yolanda Castro. Entonces, de esa sala, ¿quién quisiera compartir lo que conversar? Holanda. A mí, a mí, a mí. Ah, Espere que me subí acá. Me toca a listo. mí. Entonces, Yolanda, ya nos contaste un poco de tu niña, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se llama? Milagros de Dios. Milagros. Listo. Milagros, ¿cuántos años es que tiene? Hoy está cumpliendo 2 años. Hoy está cumpliendo 2 años, Milagros. Listo. Nos contabas que hay un diagnóstico de parálisis cerebral espástica, o sea, es una niña Espástica. que tiene movimientos rígidos, ¿sí? Sí. Mueve más el lado izquierdo que el derecho. Ok. Quiere decir que a nivel corporal podemos potenciar todo el lado derecho, ¿cierto? En donde ella pueda tener unas habilidades motores hacia el lado derecho. Claro, que hay que fortalecer el lado izquierdo, pues casi siempre nuestro cuerpo y nuestro cerebro necesitan un equilibrio. Listo. A Milagros, ¿qué le gusta comer? A Milagros, ella come de todo, pero come en porciones poquitas. Ajá. Ella se ahoga con lo líquido, Sí, pero bastante fuerte. Ahogar, ahogada. Entonces le mandan como que si espesantes, digámoslo así. sí. Eh, pero ella Déjame come, ahí un poquito, Yolanda, y es, ¿por qué ella se ahoga? Porque cuando hay una parálisis espástica, los músculos están rígidos. Entonces, el movimiento de deglución se va a complicar porque toda esta parte del cuello está rígida, entonces se le va a dificultar tragar. Por eso ajá, no hay que darle nada, nada, nada de líquido, como tú dices, espesantes, para que ella, porque puede tener una dificultad de broncoaspiración. ¿Listo? de Entonces, bronco. muy Ujú. importante eso. Entonces, Sí, al señora. momento, y tiene que, me imagino, siempre estar sentada en una Siempre. posición para poder comer, de manera incluso a veces no tanto sentada, sino más parada, para que Sí, señora. la deglución no se le dificulte tanto. Listo. Ujú. Ok. ¿Tiene movimientos en este momento? ¿Ha logrado gatear o No, moverse de señora. manera particular? Ok. No, señora. Ella se sienta con apoyo. Si se Sí, le quita el apoyo, se va de lado. sí, claro. ¿Por qué? Pues precisamente De porque los terapia física, músculos, terapia ocupacional, fono. ajá, ajá. Ella es de solo terapias. Ok, porque lo que necesitamos es que se relajen los músculos, ¿cierto? Ujú. Está más rígida
pues no va a poder tener la flexibilidad que necesitamos para. Entonces, ahí importante son pequeñas adaptaciones en el espacio. Ya la próxima sesión vamos a hablar de puntualmente las estrategias, pero digamos que aunque vaya siendo parte del ejercicio que estamos haciendo hoy, necesitamos fortalecer. Entonces, hablamos de la alimentación y qué le gusta a Milagros aparte de la alimentación. Le gusta Eso algunos iba a decir, ¿cómo dibujos, aprende? ¿Qué le gusta aprender? videos, o sea, las canciones. ¿Qué pasa cuando tú le pones una canción? ¿Qué hace? Ah, ella no es que se concentre así a mirar muñequitos, no. Pero digamos, yo le canto, o sea, yo le misma le canto, le pongo los pollitos, o sea, me pongo a cantarle. Sí. Le gusta, como yo tengo otra bebé más pequeña que ella, entonces con ella casi no interactúa, sino con un niño que es mi sobrino que tiene 5 años. Le encanta que él llegue, le encanta que él le haga la risa, que le haga el juego. O sea, ella todo el tiempo está sonriente, ella es muy feliz, es una niña bastante feliz. Y pues yo la siento en el comedor le pongo por los dos lados algo para que se sostenga y le paso, le gustan los cosas como de que suene, le compro muchas cosas que suenen, que cambien como de texturas. Claro, si Eh, tiene 2 años. sí, tiene 2 años hoy. Y pues yo le ayudo muchísimo en el sentido de las terapias, Listo. porque no todo el tiempo hay agenda, entonces yo aquí le hago sus terapias, le hago lo que uno ve y aprende allá, vengo y se Gracias, lo hago. Yolanda. Perfecto. Listo. Entonces, importante porque te hago estas preguntas frente a lo que le gusta. Digamos, la expresión facial y su sonrisa es una manera de comunicar. Es una Comunicar lo respuesta. que le está gustando, es una respuesta a Ajá, lo que está recibiendo emocional o en su proceso de aprendizaje. Entonces, es muy De importante acuerdo. que empieces a reconocer las expresiones faciales. No todo sí, el señor. tiempo, a veces la sonrisa es de aceptación. A veces la Ujú, sonrisa puede ser de no me gusta, ¿cierto? Porque como a nivel muscular hay movimientos involuntarios, ¿cierto? Puede sí, ser que señor. la sonrisa, entonces tienes que empezar a identificar Ujú. esa sonrisa o esa expresión facial a qué corresponde, porque con ello podemos empezar luego a trabajar lo que son los tableros de comunicación para que ella pueda expresar de manera puntual, que sabemos que en la parte oral y verbal se va a demorar un poco. ¿Listo? Sí, señora. Entonces, ahí vamos. Esa es la idea de este Sí. ejercicio, de presentar a nuestros niños, porque aunque haya un diagnóstico y médicamente dice, tiene parálisis cerebral, pero es que Milagros tiene esa condición, pero es Milagros. ¿Listo? Milagros es particular, es diferente a cualquier otro niño que Que pueda tener tuviera la misma diagnóstico. el mismo Entonces, para diagnóstico. cerrar este momento y de ponerles a conversar es específicamente de qué forma nosotros estamos viendo a nuestros niños y niñas con estas particularidades y es cada uno también es particular dentro de ese escenario o de ese diagnóstico o esa alerta. ¿Listo? Entonces, eso que ustedes nos acaban de contar para nosotras son elementos importantes y como ya empecé a decir algunos tipsitos ahí que podemos trabajar, pero muy importante que sepamos quién es ese niño, quién es esa niña. Está en una etapa del desarrollo, está en un momento de su vida, por eso pregunto cuántos años tiene, porque eso me da una idea de cómo están sus áreas del desarrollo, ¿listo? De Sí, esa manera señora. sé cómo acompañar, ¿listo? Pregunto de su entorno, qué come, qué le gusta, qué le interesa, porque yo debo partir no de la necesidad y lo que no tiene, sino de lo que le interesa y dentro de lo que le interesa puedo empezar a acompañar, porque eso le va a generar placer y le va a gustar, ¿listo? Sí, Entonces, señora. quiero cerrar con la reflexión de cada uno, independientemente de la particularidad o un diagnóstico, es diferente, ¿sí? Cada uno vive esa alerta o vive esa discapacidad de manera individual. Entonces, por eso no podemos meterlo en la misma bolsa. A todos los niños con autismo, todos los niños con síndrome de Down. No. Camilo tiene síndrome de Down, pero es Camilo. Y no nos podemos olvidar de quién es Camilo. ¿Listo? Dale, Ángel. Nosotros sabemos que en nuestros entornos de cuidado tenemos niños no solamente con discapacidad, sino con alertas en su proceso de aprendizaje. Niños que para la edad que tiene todavía no hablan o gesticulan, digamos, adecuadamente, que no tienen la marcha, digamos, de la edad que es, que el nivel de relacionamiento, o sea, nosotros no necesitamos tener un niño con discapacidad para hacernos estas preguntas que Diana nos estaba haciendo ahorita, ¿sí?
Por eso, acuérdense que dentro de nuestra cartilla, la primera sesión hablamos de quién es el niño. Entonces, yo tengo que preguntarme si yo tengo inquietud por el proceso de cada niño. Este niño no coge bien la cuchara, este niño se le cae todo, este niño llora todo el tiempo, este niño se sobresalta cuando duerme. Tengo que hacerme estas preguntas. ¿Quién es él? ¿Cómo es? ¿Cómo aprende? ¿Cuál es su contexto? Esto no es solamente para los niños con discapacidad. Aquí estamos haciendo un énfasis porque es el objetivo de la sesión, pero quiero traer la reflexión sobre la importancia de ver a todos los niños de manera particular. Por eso acuérdense que hablábamos de diversos. Nuestros niños y nuestras niñas son diversos. Todas en este entorno de cuidado tenemos niños, algunas bebés de 2 años, de 3 años, de 4, de 5, de 6, y no son los mismos niños aunque tengan la misma edad. ¿Soy clara? Entonces, para cerrar ya esta sesión, chicas, queremos preguntarnos cómo nos fue. ¿Qué aprendimos hoy? Una persona que nos cuente qué aprendimos hoy, una persona que me diga 2 cosas que va a implementar la próxima semana y una persona que me diga una pregunta que tiene, que aún queda con esa pregunta para hoy. ¿Quién se anima? Empezamos por la primera. ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, empecemos. ¿Aprendimos? Con sinceridad. Sí, yo Señora puedo decir. Janet, señora Janet, listo, luego Eli y luego Mónica para responder las 3 preguntas, ¿será? Señora Janet. Listo. Sí, sí, señora. Aprendí muchísimo porque uno a veces tiene los niños con discapacidad y uno no sabe cómo tratarlos, no sabe qué es lo que tienen. Entonces, para saber las diferencias dentro del síndrome de Down ay, se me olvidó las otras. Y todas las cosas que tienen, pues uno sí para aprenderlas a diferenciar, entonces sí aprendí muchísimo. Y creo que uno debe poner en práctica con los niños que tienen esas discapacidades. Listo, señora Janet, gracias. ¿La segunda cuál era, Angelita? La segunda es que 2 cosas que vamos a implementar la próxima semana. Señora Eli, 2 cosas que usted va a implementar la próxima semana. Bueno, mi profe, pues yo no tengo chiquis así, no tengo chiquis así, pero pues aprendí a dejar el miedo de pronto de recibir un niño así, ¿sí? O sea, de incluirlo de pronto en mi entorno. Eso sí lo aprendí, porque ya aprendí muchas cosas. Gracias, Eli. De verdad que ese es uno de los objetivos, que perdamos el miedo, cambiemos el paradigma y que todos los niños tienen la oportunidad de estar en tu entorno de cuidado. Gracias. Y sobre Mónica. todo, Eli, perdón, antes de que entre Mónica, sobre todo, Eli, esa decisión que acabas de tomar es beneficiosa para ti, para la familia y para el niño. O sea, con un sí afectamos 3 niveles de personas, y si no que lo diga Yolanda o todas las que tienen un niño allí. Bueno, muchas gracias por esa reflexión. Ahora sí, Mónica. ¿Y cuál era la tercera pregunta? Pues puedes decir Sí. cosas que van a Puedo decir implementar de la las próxima semana o la pregunta que quedaría. Ok. Pues uno es, como lo dijo la profe, es romper el paradigma, ¿no? Porque pues cada niño es único. Como decíamos, milagros es milagros, entonces es también como buscar esas nuevas estrategias de cómo lo puedo integrar dentro, sabiendo ya y reconociendo algunas características de cómo puede, por qué lado está, si no se ha diagnosticado, pero cómo le puedo entrar, cómo puedo llegar a él. Porque en nuestro caso, por ejemplo, de la sala 5 habían 2 niños autistas sin diagnóstico, pero reconocen que él juega mucho con armar torres o rompecabezas, entonces que de pronto lo pueden integrar ahí. Y cómo la comunidad también puede colaborar con esos niños y pues romper esos paradigmas físicos, intelectuales y demás, o las costumbres con las que veníamos, como dice nuestra compañera Eli, que le tenía miedo a eso, es también bueno. A mí también me han tocado retos grandes y una vez me tocó con una chiquitica que tenía parálisis también, pero gracias a Dios la sacamos adelante. Entonces es como, es un reto para nosotras también cómo aprender, así no lo sepamos, pero buscar sobre el tema y recibirla con todo el amor del mundo.
Súper, Moni, muchísimas gracias. ¿Y qué pregunta nos queda para la próxima sesión? Dorita levantó la mano. Dorita y Dora. Judy. Ujú. Ay, pues quería compartir con ustedes algo muy lindo y es que lo que acabas de decir, que cuando uno siembra amor en esos niños es maravilloso el cambio que se ve y que quitemos esa palabra de que son raros, porque la sociedad tiene marcalizados a los niños con discapacidad que son raros y no, ellos son, es tan amorosos que verdad que vale la pena trabajar con esos niños y yo en la mañana tengo 6 chicos de discapacidades y ha sido el asombro tan grande en poder lograr cambios en ellos. Gracias, Listo, Dora. Dorita. Vamos a empezar por cambiar el lenguaje y decir esos niños. ¿Listo? Vamos a hablar de los niños. ¿Listo? Los niños con los que trabajamos. Hola, Judy, ¿qué están haciendo? Buenas tardes, profe. Bueno, yo voy a dar mi opinión, que definitivamente como yo actúo con los niños es como lo que ustedes dicen. Cada niño, he tenido 3 niños. Yo tengo un niño que lo tengo a diario, ya él ya va a cumplir conmigo 3 años. Él no hablaba, él no, él es un diagnóstico que la verdad no sé decirte. Es como algo en el cerebro, pero él ya habla. Yo lo dejé ser él, ¿sí me entiende? O sea, yo nunca, lo único que no permito es que me le peguen o que me lo molesten. Él a veces juega con lo que encuentra, él se entretiene. Él es muy tierno, él no pelea con nadie y él como que el umbral del dolor la tiene alta porque él a veces se pega unos, se tira él solito hacia el piso y uno siente el totazo y uno queda como que, uy, pero él no llora, él nada. La otra niña es una niña, ella sí tiene parálisis cerebral, ella es totalmente, tiene que vivir sentadita en la silla de ruedas para comer, toca la comida como líquida, pero ella escoge a quién le recibe la comida. Ella no le recibe la comida a ¿Cómo cualquiera. trabajo? Porque aquí trabajo. Bueno, A ojalá la le... que le gustó, le recibe. Y a ella le encanta estar con los niños, o sea, ella no le fastidia que se le pasen por encima, que los bebés se le suban, no, ella Judy, está feliz. discúlpame que te interrumpa, perdónanos que te interrumpa porque está demasiado interesante lo que nos compartes sobre todos los niños, o sea, si hablamos de todos los niños son maravillosos y tienen una cantidad de potencialidades, pero tenemos que cerrar la sesión. Se pasó el Listo, tiempo profe. así. Bueno, Ujú. para mí se pasó el tiempo, entonces no le puedo dar la mano a nadie más. Tendremos para la próxima sesión, la sesión de hoy, el objetivo era situarnos todas en un concepto claro, entender y evaluar si yo tengo paradigmas, si son sociales, si son personales, qué debo modificar, cuáles son los niños que tengo, cómo son, ¿no? Este es el objetivo de hoy. En la siguiente sesión ya vamos a trabajar de una manera más práctica en términos de encontrar herramientas para trabajar con los chiquitos específicamente, que tengan algunas particularidades. Entonces, les agradecemos muchísimo, por favor, que en la encuesta puedan poner, ahí siempre se pregunta por sugerencias, que puedan poner, por favor, en la encuesta, quisiera información sobre, si quisiera saber cómo trabajar con un niño o una niña que tiene esta particularidad. Puede ser estos 4 que hablamos hoy hablamos de 4 específicos porque era lo que estaba, digamos, propuesto en sus, varios de sus encuestas, pero pues surge Yolanda con Milagros, que es una particularidad que no trajimos, pero que queremos poderlas tener aquí. No necesariamente, vuelvo y repito, tiene que ser en el marco de discapacidad. También puede ser una particularidad, una alerta, una cosa específica que ustedes empiezan a ver y que eso necesita trabajo y necesitan saber cómo lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, agradecemos mucho a ustedes su participación, haber estado aquí súper dispuestas, que tengan un feliz fin de semana con puente. ¿Se acabaron los puentes? Entonces, de verdad, las esperamos el 25, no tenemos tarea. Entonces, por favor, las esperamos. Ahí botan más corazones. Qué mal, muchachas, qué mal. Pónganse al día las que no. Entonces las vamos a dejar descansar, pero sí les agradecemos que agenden el espacio del 25, va a estar increíble. Quienes han estado en los laboratorios de asombro saben cómo somos, qué hacemos, cómo trabajamos.
Entonces va a estar un espacio muy, muy, muy especial, digamos, de manera presencial para poder anclar todo esto que hemos visto a lo largo de estas sesiones. ¿Listo? Pero ¿Quién quiere? tenemos virtual la próxima, ¿no? Viernes 24 virtual y Sábado sábado presencial. 25 presencial. ¿Listo? Para que lo Sí, tengan. perfecto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Un abrazo gracias a todas. a la distancia. Bueno, Muchas esperamos que todas hayan Muchas podido evidenciar la gracias. asistencia. Gracias. Gracias, feliz Gracias, noche. Dios las Muchas bendiga. Chao, Que tengan buena Muchas noche. descansen. bendiciones. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias, gracias. Que descansen. Una preguntita que yo les tengo, en Gachancipá, ¿en qué parte es el encuentro? Es que yo llevo que la tercera. Inmensamente, mi profe. No sé si de pronto lo conoces, has escuchado hablar. Tú eres de Semillero, ¿cierto, profe? ¿Jardín qué, perdón? ¿Tú eres de Semillero? No, señora. Yo soy de Bogotá. ¿Pero tú Y tienes niños en tu entorno de cuidado? sí, señora. Ok. ¿En qué sector estás, profe? Yo estoy en Bogotá. ¿En qué sector? ¿Suba, norte? Norte, aquí en todo el norte. En el norte. Bueno, hay varias profes que son madres comunitarias que vienen del norte, pero pues es fácil, porque tú llegas, tomas la buseta ahí en el terminal